Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto poder nuevamente compartir con ustedes este tiempo donde brevemente analizamos la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio en la epístola a los Gálatas. Vamos a comenzar en el verso 11 y terminaremos hoy en el verso 18. Dice así la palabra de nuestro Dios: Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, de quien en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Bendición final. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos das tu palabra, en la cual podemos entender y ver lo que quieres de nuestra vida, del cristiano, del verdadero creyente, Señor, y ayúdanos a poder ponerlo en obra, a practicar, a vivir lo que tú quieres, y que seamos esas personas halladas fieles delante de ti para poder llevar tu palabra. Y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como dice el subtítulo, Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Entonces el apóstol Pablo empieza diciendo en el verso 11, mirad. Y aquí en una observación detenida acerca de la condición en la que se encuentra el apóstol Pablo. Con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y el apóstol Pablo tenía una enfermedad en los ojos causada probablemente camino a Damasco en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando se convirtió, cuando vio una luz y la voz que era la voz de Jesucristo hablándole: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cómo de alguna forma esto le causó ese aguijón en la carne. Oftalmia es el nombre de esta enfermedad, una enfermedad que causa muchos dolores en la vista y aparte la pérdida de visión. Por eso escribir grandes letras, que es lo que alcanzó a ver. Así que el apóstol Pablo padecía en su carne, no era un hombre sano, como muchos te invitan a ser sano si eres cristiano. Yo creo que Dios te va a dar la sabiduría, pero Dios a veces permite ciertas cosas. Y el apóstol Pablo en la carta a los Corintios habló de que ese aguijón le fue dado para que no se enalteciese a lo sumo, sino que fuera humilde ante todo lo que había visto, ante todo lo que se le había revelado acerca del cielo, de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, y para que se mantuviera así que tenía un propósito, no era nada más porque sí. Así que entendemos que todas las enfermedades, cualquiera que éstas sean, circunstancias en la vida, tienen un propósito. Verso 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y esto es algo que se ha dado a través de la historia cuando dicen: tú di que no eres cristiano para que no te maten. Tú di que no eres, que no lees la Biblia para que no te digan nada. Tú di que no eres cristiano para que no te molesten. ¿Se da cuenta? Es la misma estrategia del diablo para que la gente no diga, no cuente, no haga conforme a la palabra de Dios, sino que haga conforme a sus deseos, anhelos y su autoprotección.
cuando en realidad Jesucristo dijo: el que me negare, yo también le negaré delante de mi Padre. Así que es algo que no debemos hacer, negar lo que somos y vivir lo que somos, y esto en el caso de la circuncisión. Verso 13: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Y esto un poquito pensando en pues, personas que les dicen: tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que aquí, tienen que allá, pero que ellos no mueven ni con un dedo lo que dicen. Y esto les pasaba mucho a los fariseos, y Jesucristo de alguna manera los criticó, les dijo: sepulcros blanqueados, porque lavan lo de fuera del vaso, pero no lo de dentro, porque ni con un ápice o ni con un dedo mueven un ápice las palabras que mandan a hacer. Entonces, palabras de hombre, sobre todo, mandamiento de hombre. Entonces, aquí el asunto es obedecer a Cristo, y Cristo nunca te mandó a circuncidarte, sí te mandó a amar a tu prójimo, sí te mandó a honrar la iglesia, sí te mandó a congregarte, sí te mandó a ofrendar, sí te mandó a hacer muchas cosas y nunca te mandó a circuncidarte. Verso 15: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y aquí viene una cosa muy importante. ¿De qué sirve cumplir con todos los requerimientos de la ley y no ser salvo? Imagínense lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿De qué sirve al hombre salvar al mundo y perder su alma? Entonces decimos: mira, qué buena persona, hace esto, hace lo otro, qué bárbaro, se va a ir al cielo. No, tiene que ser una nueva criatura, tiene que ser salvo por Cristo. Eso es lo más importante en la vida. Y la salvación se muestra en los hechos, en las circunstancias de nuestra vida, donde tenemos que mostrar que somos cristianos. Y a veces nos cuesta mucho trabajo cuando vivimos en hostilidad, cuando vivimos en presión, cuando vivimos en circunstancias pues no muy favorables. Entonces tenemos ataques constantes, y a veces perdemos la paciencia, por lo tal perdemos la cabalidad y hablamos por hablar. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos dé mucha fortaleza, mucha sabiduría y entendimiento para poder actuar en esos momentos y mostrar que somos nuevas criaturas, que Cristo sí vive en nosotros, que sí Cristo hizo algo en nuestra vida, y eso es el perdón, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, etcétera, etcétera, de lo que había hablado anteriormente en el capítulo 5, con los frutos del Espíritu. Y después dice en el verso 16: y a todos los que anden conforme a esta regla. O sea, mi deseo es, y va a pasar como consecuencia por la cosecha de lo que se sembró: paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Y aquí divide al Israel de Dios de la iglesia. Y esto es sumamente importante, porque la iglesia no es Israel. O sea, la iglesia no es judío, no es judía. La iglesia es cristiana, seguidora de Cristo, no seguidora del judaísmo. Y este capítulo, esta carta de los Gálatas habla precisamente de eso, de seguir a Cristo y no de seguir una doctrina de personas, de hombres, de circunstancias. Entonces, eso es sumamente importante, ¿no? El hecho de poder entender todo esto, de que el judaísmo es muy bonito, es muy atractivo, pero nosotros seguimos a Cristo. Y verso 17: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Él está poniendo un alto, un hasta aquí. Bueno, ya les hablé de estas cosas, ya les dije cómo son las cosas, y yo voy a seguir mi camino, yo voy a seguir honrando y glorificando a Dios y a su Hijo Jesucristo, y se acabó. Verso 18: hermanos, y otra vez, la carta es para creyentes en Cristo Jesús, nacidos de nuevo, hijos de Dios, verdaderos creyentes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y esa es la bendición pastoral que el apóstol hace al finalizar cada una de sus cartas, para que de alguna manera
pues el deseo y el anhelo y la oración de Pablo era el bienestar conforme a la voluntad de Dios, siempre conforme a la voluntad de Dios, porque las cosas suceden no por el deseo de un hombre, sino por la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces, allí tenemos esto. Y así vamos a concluir la carta a los Gálatas y pues vamos a continuar nuestro estudio, pero ahora vamos a ir a las cartas del apóstol Pedro. Entonces, la próxima semana, si os lo permite, iniciaremos con las cartas del apóstol Pedro. Vamos a orar y así concluir. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque nos permites entender que la vida cristiana es una vida de libertad, no de ataduras, no de religión, sino de relación con el Padre a través de Jesucristo. Guíanos, Señor, a través de tu palabra y ayúdanos a creer cada día más y más en ello. Señor, bendice a todas las personas que lo escuchan, que lo ven y que tu nombre se glorifique también a través de sus vidas. Gracias y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues les invitamos que se suscriba, que le dé like, que lo comparta y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima. Gracias, bendiciones.